Estamos listos, damos la bienvenida también a todas las personas que están allá. Si gusta, damos un aplauso de bienvenida. A todos aquellos que nos ven, les damos la bienvenida. Nos alegra mucho de poder llegar a todos sus hogares. Bueno, en los pasados 3 domingos he hablado acerca de la batalla que está en la mente, ¿verdad? Quedamos claros de que nuestra mente es un campo de batalla. Hoy yo quiero hablarle acerca, vamos a entrar en la serie de la oración como una arma poderosa. La oración es un arma poderosa. La oración nos ayuda a conectarnos con Dios. La oración nos ayuda a fortalecernos, a tener esperanza. La oración nos ayuda a confiar. También la oración es el paso para nosotros depender de Dios todos los días. Una persona que no ora puede ser un problema para sí misma y para los demás. Porque la oración nos ayuda a tener pensamientos también buenos. ¿Sabe por qué? Porque en la oración encontramos paz. Entonces, nosotros debemos de aprender de que en la oración hay diferentes beneficios que nos ayudan a fortalecernos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Está aquí la iglesia? Yo quiero que me acompañe a Colosenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a estar hablando acerca de que la oración es un arma poderosa. El apóstol Pablo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Estos primeros versículos es el saludo a los hermanos de Colosas. Y dice: a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas, dice: gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está pidiendo a Dios que les conceda a estas personas esa bendición que solamente viene del Señor. Él pide que la voluntad de Dios sea sobre ellos. ¿Está aquí en la iglesia? Por la voluntad de Dios. Y hermano Timoteo dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, dice: gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre, el Señor Jesucristo. El tercer versículo dice: siempre orando, como dice, por vosotros. Damos que gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: siempre orando por vosotros. Hay dos términos en el cual quiero quedarme allí. La Biblia nos enseña a que los hermanos deben de orar los unos por los otros. Yo no sé, pero quizás sería bueno preguntar aquí: ¿usted ora por su hermano? Porque si usted ora solo por los suyos, a usted ora 10 minutos, 5 minutos y se paró la oración. Pablo aconseja o está diciendo, está mostrando que él oraba por la iglesia en Colosenses. Y decía: y damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras para mí de este verso resaltan tanto que lo que hice fue indagar un poco, ir un poco a que nosotros podamos ver
que la misma escritura nos está enseñando a que nosotros debemos de permanecer en oración todo el tiempo. Quizás para ustedes o para el mundo entero cristiano o para el cuerpo de Cristo, estos temas son como aburridísimos, porque va a hablar otra vez el pastor de la oración. Créanme que es uno de los mensajes relevantes del Evangelio. Si usted no ora, si usted no busca de Dios, usted no está siendo sometido a Dios. Para nosotros vivir una vida, vamos a usar el término exitosa, para que nosotros tengamos éxito en las cosas que hacemos, debemos de buscar siempre de la dirección de Dios en oración. Alguien hace años me dijo, la iglesia en Estados Unidos no es como la iglesia en nuestros países en Latinoamérica. Porque allá hay abundancia, es decir, aquí. Allá no se puede pedir, no se puede orar para que Dios, no se pueden hacer estas oraciones, dijo la persona con la que hablaba. Y decía, no podemos estar orando a Dios por trabajo porque la gente tiene trabajo. Es más, digo, no van a la iglesia porque están trabajando tanto. En nuestros países en Latinoamérica tenemos 5 o 6 servicios o 7 servicios. Es decir, todos los días de la semana hay servicios. Y si falta o hay algún espacio, inventan otro servicio y lo meten. Hacen 2 cultos por servicio o hacen alguna otra actividad. Pero siempre está la adoración y la exaltación a Dios, porque la diferencia entre un país y el otro es de que en este país no hay tiempo. Eso dice la gente. Y en los países, los países de Latinoamérica, sí hay tiempo. Yo digo que Dios sigue siendo el mismo. Yo digo de que no importa el país en donde nosotros estemos, siempre debemos de buscar de Dios. Está aquí la iglesia. Si Dios es todo para nosotros, Dios debe ser primero en nuestra vida. Nosotros no podemos poner el trabajo primero y después Dios. Nosotros no podemos poner nuestras situaciones, nuestras prioridades como número 1 y dejar a Dios a un lado. Eso es un error a cometer. Pero el apóstol Pablo nos enseña de que él siempre está orando por los hermanos de Colosas, por la iglesia en ese momento. Siempre orando. En Mateo capítulo 26, versículos 36, la palabra dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, dice la Biblia, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dije Mateo 26, 36 y yo sigo en adelante. El versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿En dónde estaba el Señor? Estaba en el Getsemaní. ¿Qué se dirigía Jesús a hacer? ¿Era a qué? A orar. ¿Está aquí la iglesia conmigo? ¿Sí? ¿Qué se iba a hacer? ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a orar. ¿Qué más hizo Jesús? Le dijo a sus discípulos que se quedaran ahí sentados. Ciertamente lo que el maestro quería hacer era tener un tiempo a solas con Dios. Por eso les dijo que se quedaran sentados.
Ellos entendieron, quédense sentados y duérmanse, ¿verdad? Eso es lo que ellos entendieron. Ahora, yo quiero que usted note unas características importantes en este pasaje. La Biblia habla acerca de que el Señor empezó a entristecerse. Y la otra es de que el Señor estaba angustiado en gran manera. Quiero que usted note de que es Jesús el que está diciendo eso. Está aquí la iglesia, ¿sí? Él se sentía, ¿cómo dice? Angustiado. ¿Y qué más? Y triste. Y lo que él hizo fue tomar un tiempo, apartarse y ir a orar con el Señor. Ir a orar con su Padre. Hermanos, estamos hablando de Jesús. Hermanos, estamos hablando de nuestro Salvador. Estamos hablando del hombre que ha experimentado tener dos naturalezas. Estamos hablando de un hombre divino. De ese hombre estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que sabe las cosas que van a pasar. Estamos hablando del Todopoderoso, hecho carne. De ese estamos hablando. Estamos hablando de lo que la palabra había dicho de ese hombre que se iba a cumplir. Jesús no es cualquier persona. Jesús no es cualquier hombre. Estamos hablando de un ser divino, el cual está diciendo que va a ir a orar, que está triste, el cual está diciendo que está angustiado y que a pesar que sabe las cosas que están pasando, lo que hace es buscar de Dios, buscar de su Padre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe que Dios tiene todas las respuestas para su vida. Oh, yo no busco a Dios porque yo lo busco en mi casa y no lo buscas en la iglesia. Vos sos un chiste. You are a joke. Eso es lo que sos vos. Vos no sos un cristiano. Jesús fue a buscar de Dios. El mayor ejemplo de búsqueda a Dios es Jesús. Si usted se da cuenta, cuando es la oración, es en el servicio y no solo pasa en una iglesia, sino que pasa en la mayoría de iglesias, a excepción de algunas que han tenido un crecimiento por causa de la oración. La oración nos ayuda a estar en dependencia de Dios en las cosas cotidianas que pasamos. Pero las personas afuera y muchas veces adentro de la iglesia tienen el concepto de que tienen que estar bien para buscar de Dios. Es mentira. Jesús está triste. Jesús está angustiado. Y lo que él hace es buscar de su Padre. Él necesita una respuesta. Está aquí en la iglesia. Aprenda algo. No tome decisiones antes de escuchar la voz de Dios. No tome decisiones si Dios no le ha dado una dirección. Es que fíjese que a mí me va mal. A usted le va mal porque usted no depende de Dios. Si usted dependiera más de Dios, usted disfrutaría sus días. Si usted dependiera más del Señor, usted estuviera feliz, estuviera tranquilo. Porque Dios tiene respuestas que quiere darle a conocer a usted y a mí. Pero cuando la tristeza, cuando la angustia, cuando la amargura pesa mucho más que tus palabras delante de Dios, estamos arruinados. Dios quiere escuchar nuestra angustia. Dios tiene abiertos sus oídos para conocer el interior de nosotros. Está aquí la iglesia. Dios quiere escuchar el dolor que hay adentro de nosotros. Dios tiene la capacidad de quitarnos todo en 5, en 2 o en 3 o en un segundo, quitarnos lo que nos está pasando y darnos esperanza en el momento.
porque Él es todopoderoso. Pero te voy a decir en qué te da esperanza Dios. ¿Cómo conoces y cómo tú puedes tener esa vitalidad cuando tú vas y buscas de Dios y estás triste, estás angustiado? La palabra de Dios es tu fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios lo que hace es que tú llegues a confiar de tal manera en Dios que aunque esté pasando, voy a decir algo guatemalteco porque no tengo otras, no me sé dichos de Venezuela porque no soy de Venezuela. A veces me sé algunos de México porque pues yo me he relacionado con mexicanos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero como soy chapín, ¿qué hago yo? Aunque estés pasando el Niágara en bicicleta, ahí mire, usted ya entendió. Pero Dios va a estar ahí. Ahora se la voy a traducir. Aunque las cosas estén difíciles, Dios va a estar ahí. Porque tu esperanza está en Él. Porque las promesas que Él tiene para ti son vigentes. Dios no es como nosotros, una persona emocional. Se arrepiente de un momento a otro. No, su palabra es fiel y su palabra se va a cumplir en la vida de nosotros. Aleluya. Entonces, ¿está bien sentirse triste, pastor? Sí, mi hermana. Sí, mi hermano. Sí, se puede estar triste. Dios quiere escucharte. Incluso para tú funcionar y ser servidor en el reino de Dios, tú debes de estar saludable. Porque tú tienes que ayudar a otras personas. Porque tú les vas a contar lo que a ti te ha pasado. Y tú les vas a decir, es que Dios cambió mi tristeza. Es que Dios cambió mi lamento. Él me dio alegría. La Biblia dice que Él nos dio danza. Él cambió nuestra tristeza y estableció el gozo sobre nuestra vida. Aleluya. Todos y cada uno de nosotros debemos de siempre orar. Aunque nos sintamos tristes, aunque nos sintamos angustiados, el antídoto para la tristeza y la angustia es la oración. La oración hace que estas dos desaparezcan en el momento. Alguien diga amén y glorifique a Dios. Alguien tiene que creer la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Nosotros como hombres, como seres humanos, lo que hacemos es buscar un refugio. Siempre queremos las cosas rápido. Siempre queremos que se resuelvan las cosas. Y a veces nos atribuimos decir cosas que sí somos, pero no nos luce porque estamos sobrepasando la autoridad de Dios. Y nos creemos tanto que somos hijos de Dios y que nada nos puede pasar. Estás equivocado. Estás equivocado. A los hijos de Dios nadie los toca. Y si te contáramos. Eso es una mentira. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Palabras de quién son esas? ¿De Jesús? Imagínate. Pedro está ahí. El Señor le dice a Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte. Yo me imagino la conversación. ¿Y qué le dijiste? Que no te falte la fe. Yo he orado para que no te falte la fe. ¿O qué? Zarandeado vas a quedar. ¿Está aquí la iglesia? Se entiende, ¿va? Yo he orado a Dios para que no te falte la fe. O sea, aquí va a ser zarandeado. Es que yo soy hijo de Dios. Y a los hijos de Dios nadie los toca. No, no es cierto. Vamos a ser afligidos. Y qué bueno que seamos afligidos por el Evangelio. Porque la mayoría de los héroes de la Biblia, todos padecieron por causa del Evangelio. Jesús fue uno de ellos. Es un mártir de la fe. Jesús es nuestro Salvador. Jesús
padeció y sufrió para que nosotros tengamos salvación. Ay, usted viene aquí y dice, es que dice que a mí no me gusta sufrir. Entonces esto no es para vos. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de Dios. Es contrario a nuestros pensamientos. No somos los intocables. Nos van a pasar cosas. Y con todo y lo que nos pase, debemos de continuar adelante. Versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma, vuelve a repetir, está muy triste. Está en el pasaje, ¿verdad? Hasta la muerte, dice. Quedaos aquí. Y Jesús les dice, ¿qué les dice? Velad conmigo. ¿Qué es velar? Exacto. Velad es estar despierto. Velad es estar alerta. Velad es estar dispuesto también a que yo puedo estar orando a solas, pero le digo a alguien, mire, vele por favor. Hay cosas que yo, o en este caso Jesús, tenía que hablar con su papá. Está aquí en la iglesia, hay cosas que Jesús tenía que decirle a su padre. Y sucede de que lo que el Señor está buscando es un soporte en sus discípulos. Es cierto, nosotros no podemos hacer de esos discípulos personas tan maduras porque no son cristianos maduros en ese momento. No lo son. Son personas que están aprendiendo a vivir en una vida de fe, así como Jesús se les estaba enseñando. Entonces ellos tienen variaciones en su fe. Les dicen, velen, y ellos lo que hacen es dormir. ¿Verdad? Uno tiene que tomar hasta café, 1 litro de café. ¿Verdad? Si nos dan la instrucción de permanecer velando, uno tiene que hacer algunas cosas para mantenerse, no se hagan. Porque muchos de ustedes antes de ir al trabajo se toman una bebida dulce que les hace mal a su páncreas. Ay, sí. Usted dice, hoy me tomo una Red Bull porque dice que me sale alas. Ni te salen alas, ni te salen cuernos, no te sale nada. Te está dañando el páncreas. Eso es lo que estás haciendo con tanta azúcar. Después dice, pastor, fíjese que tengo el problema de glaucoma por comer tanta glucosa. Por eso es que tenés eso. El punto es de que hacemos cosas por ir a trabajar. Ay, nos esforzamos. ¿A qué hora hay que estar? A las 5, a las 4:30 está ahí. Hasta lo regaña porque dice, ¿y usted por qué viene tan temprano, hombre? Aquí voy. El reclamo es este. Para el trabajo, ahí sí. Ahí sí para el trabajo. Pero para velar, para orar, no te levantas temprano. Tenés 500,000 excusas más una. Siempre estás inventando todas las excusas por no buscar de Dios. Pregunto, escúchenme bien. Pregunto. Si Jesús nos está enseñando a que nosotros nos acerquemos a su Padre, es porque hay cosas que solamente el Padre nos puede dar. Jesús estaba intencionalmente enseñándoles que la oración en equipo era necesario. El soporte en oración en medio de las pruebas es necesario. Aquí en la iglesia local siempre practicamos eso. Yo mismo les digo, ahí se recuerdan de orar por mí, y les he enseñado que una de las cosas que debemos de practicar es, nosotros debemos de amar a las personas que están alrededor, porque Dios se agrada de eso. Si usted no ora por los hermanos, seguramente usted no ama. Si usted no dedica un poco de oración a aquellas personas que están con usted en los días de servicio, usted no ama. Usted no ama.
Usted tiene un problema ahí que tiene que aprender a orar. Primero tiene que aprender a amar, porque Dios escucha una oración de amor. Son vínculos espirituales. Es fruto, es una virtud del Espíritu Santo. El versículo 39 dice, yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro llorando y diciendo, ¿cómo dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es uno de los actos que a todos los seres humanos, principalmente a los cristianos, les cuesta hacer: humillarse. Al cristiano le dicen humillarse y él busca la manera de no hacerlo. Él entiende al revés. Me tienen que conocer, tienen que saber cómo oro, tienen que saber que el tono de voz que uso para orar, cuando yo oro las cosas pasan. ¿Qué pasa? Jesús no oró así. Es más, Jesús decía, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, decía. ¿Cómo decía? Que no sean como quienes. ¿Por qué decía Jesús así? Porque querían ser vistos por los demás. Porque querían dar a conocer que ellos eran espirituales. En las plazas levantaban las manos, oraban, daban vueltas, regresaban y volvían a alzar la voz diciendo y diciendo repeticiones de oraciones que el Señor no recibía. Sin embargo, cuando ustedes ven a Jesús, la Biblia dice que Él se apartó un poco. Se apartó un poco. Tener una relación con Dios en oración es lo que Jesús nos estaba enseñando. Hay cosas que solamente Dios nos puede escuchar. Hay oraciones que solamente Dios nos puede escuchar. Cuando digo o me refiero a esto es de qué cosas son privadas, que hay que hablarlas con Dios. ¿Sabe? Uno de los subtemas que vamos a desarrollar es una carta de oración a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos de aprender a tener un orden, así como se escribe una carta. Así como Pablo inicia hablando a los colosenses. Él los saluda. Él los está saludando y luego empieza a hablar y a decir de algunas razones por las cuales Él les escribe la carta. Nosotros deberíamos de aprender a que en nuestras oraciones les escribamos a Dios lo que nosotros le vamos a decir a Él. ¿Sabe por qué? Porque es importante que usted guarde el récord de lo que usted le está pidiendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted reciba esa bendición, es bueno que usted anote también la fecha en que Dios le dio una respuesta. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a ayudar a aumentar su fe. Usted va a recordar cuánto Dios le ha bendecido, cuánto Dios ha dado respuestas a sus necesidades. Postrarse es el acto de tener humillación delante de Dios. Es el acto de estar rendidos en el momento de la oración. Vuelvo y repito, estamos hablando de un ser divino. Estamos hablando de Jesús, el que conoce las cosas, el que tiene poder, pero a la misma vez Él está dependiendo de su Padre. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender, iglesia. Jesús estaba, como dice, angustiado. Hasta lo profundo de su alma, dice el versículo que leímos. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, dice. Y lo que fue a hacer es a postrarse. Doblar rodillas es algo que no nos gusta hacer a muchos.
El ejemplo que Jesús nos da es de que nosotros nos humillemos. Dios sabe lo que nosotros pasamos. Dios no ignora lo que nosotros estamos pasando. Dios siempre está allí. Y aunque Él lo sepa, yo debo de buscar humillarme a Él. ¿Sabe por qué? Porque eso determina de que yo soy su siervo, de que yo soy inferior a Él. Yo no le doy órdenes a Jesús. Yo no le digo a Jesús a quien sane. Yo no pongo las manos para que este fulano se sane. Eso es el poder de Dios. Yo no le puedo dar órdenes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que la Biblia dice que Jesús hizo fue someterse, fue humillarse, fue buscar la voluntad divina del Dios Todopoderoso. ¿Está aquí la iglesia? Versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo estaban? ¿Cuántos están durmiendo aquí? Ninguno va a contestar amén porque están dormidos. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mire usted, una hora. ¿Cuánto llevaba hablando el Señor? Una hora. Una hora. Usted puede orar 5 minutos y después ya, fíjese que me da sueño orar. De verdad, ay, viera que solo entro a la habitación para orar y me pongo y me quedo dormido. No, hermano. Usted no sabe lo que está haciendo. Usted lo que está haciendo es buscando reposo. Eso es lo que está haciendo por orar, no. Es más, lo que usted debería de hacer es, si le da sueño, camine, tenga la Biblia en la mano y cuando ore esté caminando. No cierre los ojos. No hace que quede parado durmiendo. De vueltas ahí. Padre, te pido por mi esposa. O mejor si está en la sala. En la sala es un lugar extraordinario para orar. Porque ahí están las fotografías de sus hijos. Ahí están las fotografías, ¿verdad?, de la familia. Entonces usted empieza a orar por sus familiares. Usted empieza a orar por aquellos que están alrededor de usted. ¿Está aquí la iglesia? Entonces su oración toma más dirección y es efectiva porque usted está pensando en lo que usted está orando. Por eso es que hay que escribir la oración. Porque si no tenemos una dirección escrita, no se nos cruza hasta el perro y decimos: bendice al perro, Señor, porque no podemos cometer hasta tonterías mientras estamos orando. Debemos de ser serios en la oración. Está aquí la iglesia. Debemos de tener el valor de orar. Y otra cosa que menciona el versículo aquí, debemos de tener acompañamiento. Busque tener a personas que estén con usted para que oren con usted. Si usted dice: yo no puedo orar todavía, yo no he aprendido a orar, pues mire, aprenda a orar, véngase con nosotros. A las 9 de la mañana el domingo estamos aquí orando. Asista regularmente a los servicios y se dará cuenta, va a ir aprendiendo de cómo oramos, qué hacemos en la oración. Pero recuérdese, humillarse es parte importante mientras oramos a Dios. Otra parte importante es de que lo que Dios nos va a hablar no es cualquier cosa. Dios nos va a hablar su voluntad. Y esto es algo extraordinario, porque lo que nos va a llenar y nos va a transformar nuestra vida es la voluntad de Dios. Dios tiene buenos planes para nosotros. Dios, cuando programó que tú nacieras, Él escribió lo que tú ibas a hacer en su reino.
Nosotros somos efecto de una cadena de personas que vienen naciendo y naciendo y naciendo y naciendo y naciendo. Nosotros tenemos una razón de vivir y tenemos una razón de existir. Y nosotros encontramos el propósito de nuestras vidas cuando buscamos a Dios en oración. Descubrimos la voluntad de Dios para nosotros. Eso no le emociona a usted. Vino, dice, luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Dios conoce de que nosotros necesitamos saber de su voluntad. Nosotros debemos de aprender a tomar cartas en el asunto cuando oramos. Es decir, poner todo nuestro empeño mientras nosotros estamos orando a Dios. Debemos de saber que nosotros estamos hablando con Dios. El acceso que hoy tenemos es un acceso directo a Dios. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Antes había un sacerdote. Él era el único que podía orar. Él presentaba todas las peticiones al Señor. Él iba y oraba por el perdón de los pecados del pueblo. Él presentaba sacrificios para que el pueblo fuera perdonado. Así era el trabajo del sacerdote. Pero cuando vino Cristo Jesús, Él nos permite todo acceso a la presencia de Dios. Por eso ahora orar debería de ser una práctica cotidiana nuestra, porque Dios puede escucharnos en donde quiera que nosotros estemos. Dios puede escucharnos si estamos en el carro y cerramos nuestros ojos y glorificamos su nombre. Dios va a estar ahí, porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere bendecirnos. Dice la Biblia en uno de los últimos pasaje del versículo 41, dice: velad, dice, y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo dice? Velad, ¿y qué? Para que no. Ahora usted sabe por qué usted se resbala. No es que usted de repente me resbalé de repente y caí. ¿Qué de repente? ¿Vos pensás lo que haces? Aún los niños saben lo que están haciendo. Está aquí la iglesia así. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué hay tentaciones? Tal vez no es esa la pregunta. ¿Por qué nosotros caemos en tentación? Porque no oramos. Eso es, porque no oramos. El espíritu, la verdad, está dispuesto, dice. ¿El espíritu de quién? No es el espíritu de Dios. Nosotros tenemos instalado en nuestro sistema la necesidad de Dios. Nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos, es como un programa dentro de nosotros, en donde está diciendo: yo quiero buscar de Dios. Pero hay un problema. El apóstol Pablo lo define como una guerra entre la carne y el espíritu. En que el espíritu sí quiere, pero la carne dice no. ¿Y qué es la carne? La carne son tus deseos. Puede ser hasta tu voluntad, que se dirige no a los caminos de Dios, no a hacer la voluntad de Dios, no a agradarle a Dios, sino que a satisfacerte a ti mismo. ¿Está aquí la iglesia? ¿Por qué están tan serios? Si tan bonito que está la predicación.
Mejor cantamos como cantaban los voceros de Cristo. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos ser presas fáciles al enemigo. No oramos. No oramos tampoco para decirle, Señor, líbranos de las tentaciones. No oramos, algunos sí, porque una vez pregunté, pero yo le pregunté a alguien una vez, ¿usted ora para que no haya mal alrededor de usted? Y dice, sí, yo oro para que Dios me libre del mal. Dije yo, qué bueno es orar así. Qué bueno es pensar, Señor, me levanto en la mañana y te ruego que me libres de todo el mal. Líbrame de aquellos que me quieren robar el dinero, Señor. Líbrame de aquellos que andan tratando la manera de verme el mal, de los que hablan mal de mí. Líbrame de aquellos, Señor. Ponle palabras de bendición, que cuando quieran hablar mal, que digan cosas buenas. Usted no ora así. Muchas veces usted ni ora. Solo se toma el azúcar y le da para enfrente. Porque hay que cumplir con las 10 o las 12 horas que usted tiene que trabajar. Debemos de orar para no caer en tentación. Amén. Debemos de orar para que nosotros no caigamos en tentación. Nosotros debemos de aprender, mis hermanos, a depender de Dios. La oración es lo que más necesitamos para sostener nuestra vida. Debemos de siempre orar a Dios. Aunque nosotros sepamos qué hacer, depender de Dios es una tarea de diario vivir. ¿Está usted triste? ¿Está usted afligido como quizás Jesús se sentía afligido? Tal vez no al nivel de él. ¿Está usted angustiado por las cosas que usted no puede resolver? Usted es una de las personas que quizás busca paz y en vez de encontrar paz porque no ora, usted se choca con una pared. Yo creo que el mensaje es claro el día de hoy, que mientras nosotros buscamos y dependemos de Dios, nosotros vamos a ser bendecidos por Él. Yo quiero paz para mi vida. Yo busco tener paz en mi corazón, pero no la puedo conseguir en otra cosa. Si fuera en Walmart, compraría 5 libras de paz, por favor, pero no la puedo encontrar. Hay un lugar en el cual lo puedo encontrar y es en la presencia de Dios. El único que me da paz es Dios. Amén. Si usted quizás nunca ha orado a Dios, orar es simplemente comunicarnos con el Señor. Lo primero que yo quiero aconsejarle es que antes de usted decidir, ore a Dios. Algo importante que usted debe de hacer para que Dios le escuche a usted es entregar su vida al Señor. Dígale, es la primera oración que usted tiene que hacer, diciendo, Señor, te entrego mi corazón. Te ruego que me ayudes a vivir una vida en orden. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te ruego, Señor, que mis pasos sean dirigidos de tal manera en que el día que yo muera me encuentre contigo en el paraíso. Que Dios le bendiga, que Dios le prospere y que la paz del Señor inunde todo su ser. Bendiciones.